Tenemos el orgullo de estar en contacto con Silvana Miriam Giudice. Es una política argentina, fue diputada nacional en varias oportunidades, representa a la Unión Cívica Radical en dicho país, fue legisladora porteña del PRO, también presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones y actualmente, ni más ni menos, es una de las responsables, es la responsable de una ONG, una fundación que justamente atiende los sectores para la defensa de la libertad de expresión, ¿no? Y lo que siempre veníamos hablando es hasta dónde la libertad de expresión no raya con, por ejemplo, vulnerar derechos de los otros. Silvana escribió realmente un artículo en Infobae, Derecho al olvido para unos, negación de derecho a saber y estar informados para todos, que hace un análisis exquisito de esta materia, haciendo una analogía o un análisis de distintos fallos de la justicia y también tocando este punto donde es libertad de expresión y donde empieza el tema de censura. Gracias por este contacto, Silvana. Aquí Sergio Einitz y quien te habla, Horacio Moglia, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Horacio, Sergio, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Silvana, exquisito el análisis que haces sobre el tema de Natalia de Negri y el fallo de la justicia sobre el derecho al olvido. También por el otro lado, tu inquietud, ¿no?, de la negación al derecho a saber, porque si esto empieza a hacerse con todos los políticos, claro, imagínate que a la hora de votar yo veo la parte bonita de lo que me quieren contar y el derecho a estar informados para todos. A ver, la pregunta es, ¿cómo hacer para no vulnerar derechos del otro? ¿Cuál es el límite? ¿Y cuál puede ser el límite de la censura para tu entender? Nosotros venimos analizando el fenómeno de algunas políticas que van desarrollándose en Internet, sobre todo en Europa, que es donde nació el derecho al olvido. Por eso la postura de la Fundación, que está integrada por reconocidos juristas y especialistas en Internet, en TICs, en telecomunicaciones también, viene incentivando a la sociedad a tener un debate en la Argentina sobre dónde está el límite entre la libertad de expresión, el derecho a la imagen y a la vez el acceso a la información de todos los ciudadanos. Y la verdad que lo que motivó mi nota del otro día, el artículo de opinión que escribí sobre este punto, tiene que ver con una funcionaria del gobierno de San Luis que denunció y querelló a un periodista que había subido a internet un video que ella misma había filmado diciendo que estaba en estado de ebriedad, que había consumido algún tipo de sustancia, ¿no?, un narcótico. Entonces, llevó a este periodista a la justicia. El episodio fue en el año 2018 y la semana pasada resultó condenado Diego Massi, que es el periodista de San Luis, que había subido al portal ZBOL ese video. La ministra no se contenta con la multa de 90.000 pesos, sino que también en el fallo la jueza Laura Molina pide la eliminación del video, del portal y la desindensación de los motores de búsqueda. Esto entonces nos hace reflexionar, entonces, ¿qué pasaría si el derecho al olvido se impone generalizadamente en la Argentina? ¿Dónde estaría el límite entre eliminar alguna ofensa o alguna información que tiene que ver con información maliciosa, falsa o dañosa, y donde no sería un atentado contra la memoria colectiva y facilitaría el ocultamiento en muchos casos de casos de corrupción, o como en este caso de la ministra de San Luis, de aspectos de su vida privada que ella no quiere que se recuerden. Imagínense que en la Argentina ya hay jurisprudencia en este punto, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Jorge Fontevecchia y a D'Amico. En aquel momento fueron también denunciados por Carlos Menem por una información que se daba sobre la vida privada de Carlos Menem. La justicia argentina falló en contra de los periodistas y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que eso era incorrecto y que el interés público que tiene la información, aún de la vida privada de los funcionarios, es algo que debemos preservar. Por eso, en función de preservar o beneficiar el derecho de la intimidad de una persona, terminemos conculcando el acceso a la información pública de los ciudadanos
cuando tienen que tomar decisiones sobre la vida pública, por ejemplo, a la hora de votar. ¿Tenés algún tipo de respuesta a esa gran incógnita? Creo que hay que dar un debate muy, muy maduro, y que ese debate tiene que ser siempre en un esquema global. La gobernanza de Internet, las nuevas formas de comunicación social a partir de las redes sociales, la viralización de contenidos, el consumo de contenidos audiovisuales a partir de plataformas de millones y millones de usuarios que simultáneamente acceden a determinada información, es algo que está en debate en todo el mundo, no es privativo de la Argentina o de nuestros países, sino que a partir de el fenómeno de fake news, o de, por ejemplo, el escándalo de Cambridge Analytics, que quedó demostrado que hubo interferencia de otros países en el proceso electoral en su momento de Donald Trump, hace que tengamos que reflexionar mucho más allá de la coyuntura o de un hecho puntual que podamos discutir a partir de un fallo, ¿no? A nosotros nos genera esta reflexión, este fallo de San Luis, pero creo que tenemos que llevarlo a un debate interdisciplinario, tanto de la academia como de los comunicadores, como de la política, los legisladores, sobre cómo preservar Internet como una comunidad abierta, que sea realmente plural, diversa, que sea además como un derecho básico que hoy es Internet, de acceso universal, y que no traslademos al ámbito de Internet restricciones o censuras. Por supuesto que hay un límite a la libertad de expresión, y ese límite tiene que ver con contenidos dañosos, con, por ejemplo, pedofilia o distintas conductas delictivas que ya están encuadradas en el cibercrimen, que regularlos de manera muy, muy puntual, pero siempre hay que preservar el acceso a la información, sobre todo cuando esa información tiene un interés público. Silvana, bueno, muy buenas tardes, aprovecho para saludarla. Básicamente los sociólogos dicen y sostienen que la opinión pública no tiene memoria, porque si esto fuera así, o sea, si tuvieran memoria, habría muchos funcionarios y personas relacionadas con la política que no ocuparían cargos como lo vienen haciendo en los últimos 10, 15 o 20 años. El funcionario político, la persona que representa un estamento, un país o una provincia, digamos, tiene que asumir una vida pública, y esa vida pública se nutre tanto de aciertos como de errores, y en este sentido la justicia es como si favorece en demasía en estas cuestiones, y obviamente, bueno, entendemos y sabemos por qué, ¿no? La Argentina va construyendo un camino en lo que tiene que ver con los fallos y la jurisprudencia, y está claro que hay también derechos que atender, derechos individuales que atender. Por ejemplo, el fallo de Belén Rodríguez, que establece que cuando la figura de una persona está vinculada a contenidos dañosos, como era, por ejemplo, la publicación de páginas de pornografía y su nombre vinculado a un servicio de citas de acompañantes, obviamente que eso tiene un perjuicio para ella, y que la Corte ha dado la razón en establecer ese límite entre el derecho a la imagen y a la intimidad y el acceso a la información. Pero aquí, vuelvo a decir, lo que nos preocupa a nosotros tiene que ver con aquella información de interés público que vincula a dirigentes, funcionarios o políticos o gente dedicada a la vida pública que trata de ocultar determinados aspectos. Por supuesto, esto pasa también con la prensa. Ustedes vean en Argentina o en Venezuela o en Ecuador lo que sucedió años atrás, que directamente se establecieron mecanismos de censura contra todos aquellos periodistas que daban información que al poder no le gustaba. Las redes sociales han sido un bálsamo de oxígeno para aquellas bajadas de líneas que los medios imponen en su libertad de empresa
a la libertad de expresión. Sí es cierto que los límites tienen que ser acorde a la Constitución. A ver, Cristina Fernández de Kirchner tiene un imaginario de investigación que tiene que dar cuenta por muchas causas, pero todavía ninguna de ellas ha sido fallada por la justicia, y usted analiza esto con el caso Google, en donde apareció Cristina Fernández, ladrona de la nación. Internet viraliza en tiempo real, de una manera vertiginosa y masiva, contenidos que en vez de verlo tal vez en un programa de televisión, un conjunto de miles de personas, lo ven millones de personas a la vez en el mundo. Y eso es lo que hace que surjan estos dilemas de hasta dónde regular Internet cuando el contenido es dañoso. No digo que el problema es dañoso para quién. ¿Quién dice que es dañoso? ¿No? Entiendo que la pedofilia y todas esas cosas, claramente estamos todos de acuerdo, pero una fake news, y bueno, de última rayará la credibilidad o no de quien lo publica. Y a otra cosa. El debate es muy profundo por eso, pero por ejemplo, hubo países que regularon fake news de manera arbitraria. Singapur, en Kenia hay una ley contra el matoneo cibernético, en Alemania hay una ley concreta para trabajar sobre fake news, pero Alemania es un poco distinto porque tiene una cultura democrática y un respeto por la libertad de expresión muy fuerte, pero en general los estados que intentaron regular el fake news tuvieron leyes que después fueron, como en el caso de Singapur, inmediatamente declaradas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no se puede establecer un ministerio de la verdad. Si el Estado o el regulador es el que dice qué contenido es verdad o qué contenido es falso, estamos ante un Estado que va siempre a priorizar la voz que le conviene y no la pluralidad de voces. Con lo cual, la clave de todo este debate y de lo que va surgiendo, porque todos los días van surgiendo formatos nuevos y la justicia y la regulación de cada país, las leyes, van siempre por detrás de la innovación. Bien. Entonces, para mí, lo importante, no estoy negando que hay derechos individuales que pueden ser lesionados. No estoy negando que en algún momento una fake news puede ser realmente negativa o puede atentar contra la seguridad de una comunidad. Claro que pueden existir estos casos, pero la respuesta tiene que ser democrática, tiene que ser dentro de un Estado de Derecho. Nadie puede arrogarse la facultad de decir qué opinión puede persistir en las redes, cuál se puede mostrar o cuál se tiene que ocultar. En Estados Unidos, Donald Trump, cuando Twitter puso una etiqueta sobre un posteo de él luego de la muerte de Floyd, que provocó tantas protestas en Estados Unidos, puso un tuit que decía: cuando empiezan los saqueos, empieza el tiroteo. Claro. Y la red social inmediatamente etiquetó ese tuit diciendo: este contenido es dañoso. ¿Y por qué ese contenido es dañoso? Porque cuando yo me suscribo a Twitter, estoy aceptando términos y condiciones que dicen que incitación a la violencia no se va a permitir, ¿no? Correcto. Entonces, el debate surgió porque Trump inmediatamente dijo, bueno, ¿por qué Twitter se arroga la posibilidad de taparme un tweet cuando yo soy el presidente de Estados Unidos? Entonces, es muy interesante la respuesta de la plataforma, porque dice, pero bueno, yo no lo oculté, el tweet. Puse que eso infringía las reglas de la plataforma, pero como es el presidente de Estados Unidos y esa información tiene relevancia pública, lo vamos a dejar visible. A partir de ese debate, Trump mandó al Parlamento una orden para regular y para cambiar la ley de la decencia en las comunicaciones, como se llama la ley americana, para tratar de imponer que las redes sociales son medios de comunicación porque editorializan. Y ahí está el debate otra vez de la neutralidad de red. ¿Son las redes sociales editoriales o son neutrales y no tienen responsabilidad sobre los contenidos? Bueno, ese debate se está dando en todo el mundo, no es solamente en Argentina. Silvana Giudice, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, adiós. Ha sido muy amable. En su carácter de presidenta de la Fundación LED, Libertad de Expresión más Democracia, Silvana Giudice. Vamos más en esta edición del Explorador.